Hola, ¿qué tal? Es un placer darles la bienvenida a la materia Psicología Organizacional. Mi nombre es Virginia Mar Silva y tengo el gusto de poderles guiar para el desarrollo de esta materia. Les hablaré brevemente de mí, quién soy, para que identifiquen a la persona que tendrán aquí para poderlos apoyar. Soy licenciada en Relaciones Industriales. ¿Qué significa? Esa licenciatura pues ya tiene un buen tiempo que no se oferta directamente en las universidades con ese nombre, ¿no? Ahora tenemos el nombre de Psicología Organizacional, Administración del Talento Humano, Administración de Recursos Humanos, etc. Entonces quizá ustedes estén más familiarizados con estos últimos nombres que con el nombre original de cuando yo la estudié. Entonces quiere decir que soy experta en el área de recursos humanos y obviamente con lo que conlleva la psicología organizacional. Soy maestra en desarrollo organizacional, esto es técnicas de administración más avanzadas respecto al talento humano, al capital humano y la importancia que tiene dentro de la organización. También soy doctora en educación con la finalidad de poder incrementar el apoyo didáctico que requerimos los docentes académicos de esta maravillosa universidad y pues tengo el gusto de poderles compartir esta formación académica. Por otro lado, tengo pues más de 31 años de experiencia laboral, varios de ellos a nivel dirección y subdirección, gerencias, principalmente en las áreas de recursos humanos, como bien les mencionaba, directora del SAT en recursos humanos hace pues ya algunos años. También he sido directora del área de ventas, del área de beneficios y prestaciones al personal y bueno, pues una serie de mix que poseo en mi experiencia laboral. Por ello, pues me agrada mucho poder aplicarles esta materia. Ok, por otro lado, también soy docente, como pueden escuchar, ¿verdad? Y de alguna manera pues ya lo estamos revisando. Soy docente en varias universidades y tengo el gusto de participar para la Universidad Latinoamericana desde hace aproximadamente ya 2 años y pues estoy muy contenta, me encanta el modelo, estoy muy convencida de que realmente el aprendizaje puede darse a través de estas plataformas online, siempre y cuando pues todos estemos trabajando en el aspecto que nos corresponde. Por otro lado, también soy consultora de empresas, eso es a lo que yo normalmente me dedico. Más de mi tiempo está destinado a esta parte para ser consultora de empresas y pues como tal pues llevo la psicología organizacional hasta las puertas de nuestros empresarios, lo que ellos necesiten, creamos pues los programas, las estrategias prácticas útiles, únicas para cada empresa, dado que conocemos esta circunstancialidad de las empresas y esto implica que cada una tenga pues su propio programa de desarrollo organizacional. A grosso modo esa soy yo y tengo el placer enorme de poder conducir esta materia Psicología Organizacional. Bien, vamos a revisar el tema 1, Introducción y conceptos de la psicología organizacional. Definición de psicología organizacional. Me gustaría comenzar este video también haciendo reflexión sobre la importancia de entender la psicología aplicada a los ámbitos organizacionales. Como psicólogos, ustedes identifican las diferentes ramas por las cuales pueden especializarse: educativa, social, clínica y laboral u organizacional, que justamente es la que estoy compartiendo con ustedes. Finalmente, todos los que estamos inmersos en alguna empresa tenemos que trabajar bajo este aspecto de psicología organizacional. Por lo tanto, no son términos desconocidos para ustedes, vamos a enfocar. Bien, y a partir de ahí los invito a la reflexión. Quiero compartirles una frase de Iván Pavlov, gran psicólogo, sobre todo en el aspecto conductista, que nos lleva justamente a la reflexión de la psicología organizacional. Dice: no te conviertas en un mero registrador de hechos. Intenta penetrar en el misterio de su origen. Esta frase nos hace alusión a la importancia del involucramiento
Y efectivamente un psicólogo organizacional no puede darse el lujo de solamente de manera superficial verificar qué es lo que está aconteciendo a su alrededor, sino debe de ser parte importante, intrínseca de la propia relación entre los colaboradores y la empresa. Es decir, los psicólogos organizacionales trabajan este aspecto desde la perspectiva de mediador. ¿Qué significa mediador? Pues la persona que está en medio de estos dos grandes actores, los empresarios y los colaboradores. Nosotros debemos de tener esta ética profesional de no generar pues una carga mayoritaria hacia uno u otro lado. Al contrario, tratar de permanecer lo más objetivos y lo más imparcialmente posible que nos permita nuestra profesión. Por eso, ahorita yo los invito a poder definir psicología, qué es una organización y qué es psicología organizacional. Bien, como ustedes bien ya lo refieren, ya lo conocen perfectamente, vamos a identificar qué es psicología para poder entender entonces cómo hay esta unión entre estas dos partes. Psicología se define como el estudio científico del pensamiento y la conducta. A nuestros colaboradores en la empresa, desde que inician, que se acercan por primera vez a nuestra empresa para solicitar la ocupación de una vacante, desde ese primer momento nosotros ya estamos analizando su comportamiento y quizá derivado de él su forma de pensar. Es una ciencia, y esto es muy importante recalcarlo, es una ciencia dado que posee los mismos métodos científicos que otras ciencias. Por lo tanto, nosotros vamos a aplicar ciencia dentro de la psicología organizacional. Utilizamos exactamente, como bien lo mencionaba, los mismos métodos rigurosos de investigación que existen en otras áreas de otras disciplinas que pareciera que están totalmente dispersas y diversas de la de nosotros. Psicología es precisamente entonces considerada una ciencia porque utiliza el método científico para poder desarrollar esta aplicación. Nosotros veremos justamente al final de esta materia que el resultado de aprendizaje que tendremos entre todos es justamente pues aportar conocimiento a esta ciencia psicológica. Desde luego en su rama principal, para nosotros en este caso, que es la laboral u organizacional. Por otro lado tenemos también que es una organización. Organización entendida también como el conjunto de personas que trabajan dentro de ella y que pues se dedican a realizar diferentes funciones, tales como elaborar productos, proporcionar servicios, con la finalidad de poder satisfacer las necesidades del mercado. Si esta definición les parece parecida, pues es realmente porque es un sinónimo de empresa. Depende el autor del que estemos tratando, puede llamarle psicología organizacional, psicología empresarial, pero todas van ligadas a entender que se habla de las personas, del talento humano que está dentro de las mismas empresas. Para diferentes nacionalidades la palabra organización como que les es más familiar, específicamente en España, que son los principales aportadores de la parte de la psicología organizacional. Vamos a ver también un poquito más adelante cuáles han sido los diferentes nombres que ha tenido esta gran ciencia. Por otro lado, pues tenemos que ya conjuntamente estos dos conceptos, psicología y organización. ¿Cómo nos queda la definición de psicología organizacional? Es la aplicación o extensión de hechos, principios psicológicos a los problemas que conciernen a seres humanos que trabajan dentro del contexto de los negocios o de la industria. Esto significa entonces que no podemos dejar de lado que también vivimos situaciones psicológicas al interior de las organizaciones.
Por lo tanto, también es materia de conocimiento, de enriquecimiento científico, el conocer esta situación sobre la psicología organizacional. De aquí resalto una palabra muy importante, que significa hechos. Hechos o principios. Reitero la importancia de la psicología como ciencia. Sí, en algunas ocasiones pues han demeritado el trabajo psicológico adversarios de esta ciencia porque mencionan que no podemos sustentar hechos científicos. Por supuesto que no. Esto queda totalmente demostrado con la psicología organizacional, de la cual sí podemos partir sobre hechos concretos, información específica que nos lleve a entender entonces cómo se traslapa y cómo se puede dar esta información y sobre todo basada en ciencia, que es lo que a nosotros realmente nos interesa como aportación principal de esta materia. Para poder construir esta ciencia se dio a través de dos facetas. La faceta científica, como bien les mencionaba, y por supuesto, no desligada y menos importante, la faceta práctica. La faceta científica consiste justamente en que todos nuestros antecesores, estamos hablando de aproximadamente década de los años 30 del siglo pasado, que estos grandes antecesores, pensamientos del comportamiento organizacional, del comportamiento humano dentro de las empresas, comienzan a desarrollar ciencia con base en los hechos que ellos iban descubriendo conforme al contexto, a la situación histórica que ellos tenían en ese momento. Los psicólogos organizacionales encausan preguntas. Además, ¿qué utilizaron estos antecesores, estos grandes pensadores del siglo XX? Pues justamente utilizaron metodología científica, que seguramente ustedes recuerdan muy bien con el método científico, que era pues desde el plantearse una situación que ellos querían conocer, la parte de la observación como pasos del proceso de método científico, también por ejemplo con la emisión de hipótesis, la experimentación, el desarrollo de conclusiones y ley o teoría al final. Por eso tenemos grandes teóricos sobre esta aportación de la psicología organizacional. Bien menciono cuáles son esas situaciones, a partir de la importancia de cómo se reviste este acontecimiento o esta parte de realización de la psicología. Por supuesto, también no está desligada la otra faceta que es la práctica. Bien, los autores se centran en la parte científica, pero también que tenga una utilidad, que realmente pues las nuevas generaciones que hemos estado desarrollando y estudiando pues el comportamiento humano entre las organizaciones nos permita identificar esos instrumentos valiosísimos que todos estos pensadores nos legaron. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que ya hay formas de poder medir el comportamiento organizacional bajo diferentes dimensiones específicas. Por ejemplo, insatisfacción laboral. ¿Cuáles pueden ser esas causas que nos motiven a estar insatisfechos de alguna manera? Entre otras, solamente para poner el ejemplo. El resultado de la unión de estas dos facetas, científica y práctica, nos da como gran resultado el entender que nace la rama de la psicología organizacional, pero con enfoque totalmente científico y por supuesto enfoque humanista, que ha venido reflejándose sobre todo en las últimas décadas del siglo XX y todas las que llevamos en la actualidad. Nos queda claro que hoy día las empresas están volteando a identificar que la base principal de ellas es su talento humano, ese gran capital humano que tiene trabajando ahí con ellos. Los descubrimientos de esta investigación pueden utilizarse para contratar mejores empleados, reducir el ausentismo, mejorar la comunicación organizacional, incrementar la satisfacción laboral y resolver otros muchos problemas. Sabemos que hoy día justamente
La unión de estas dos facetas pues ha dado también que haya nacimiento de otras funciones dentro del área de recursos humanos o de psicología organizacional, como cuáles, que las empresas ahora se preocupen también por el desarrollo de las personas, desarrollo humano dentro de las organizaciones. Resalto entonces también esta parte del humanismo, lo gran necesario, lo verdaderamente valioso, importante y que pues tiene una prioridad altísima, que es descubrir y reconocer la importancia del ser humano dentro de la organización. Un trato digno, un trato humano, un trato cordial, es lo mínimo que esperan nuestros colaboradores el día de hoy de nosotros. Bien, les hablaré justamente de lo que mencionaba hace un momento, los nombres con los que ha tenido relación esta gran ciencia y cómo ha ido transformándose al cabo del tiempo de acuerdo a los grandes pensadores, a los grandes teóricos que nos han aportado valiosísimo pensamiento, conocimiento para poder comprender hoy cómo se comportan las empresas. Bien, pues esta ciencia o esta rama de la ciencia de la psicología es relativamente nueva, muy nueva. Comienza a principios del siglo XX con los términos, digamos, de la llegada a América, a Estados Unidos, o específicamente de las últimas participaciones de la Revolución Industrial. Entonces, yo les voy a hablar ahorita, lo voy a dividir en varias etapas para que comprendamos cómo llega hasta nuestros días. Comenzaré por la primera etapa, que se llama etapa inicial, que abarca aproximadamente del año 1900 a 1940. ¿Por qué es importante reconstruir esta parte histórica? Para comprender cómo ha tenido tanta movilidad y por qué nuestras empresas mexicanas también sufren para poder desarrollar una cultura organizacional basada en el talento humano. Por ejemplo, los principales impulsores fue justamente la American Psychology Association, la famosa APA. Fue una de las principales impulsoras para que nuestra ciencia tuviera este despegue y esta importante rama tuviera esta aportación. También tenemos a otros autores importantísimos como Charles Babbage, un general del ejército, Metcalf, Henry Robinson Town, Frederick Taylor, que seguramente también este nombre quizá les parezca conocido, y los esposos Gilbert. ¿Qué les debemos a ellos en este momento? Pues que ellos comenzaron a trabajar las bases humanas dentro de las organizaciones. Al principio, estamos pensando, como bien les decía, a principios del siglo XX, pues todavía no había incluso leyes. La ley laboral no existía. Recordemos que para nuestro país comienzan las leyes en 1917 con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley Federal del Trabajo comienza hasta 1931, para que entonces tengamos pues una visualización histórica de lo que estamos mencionando. No había leyes, pero ya había pensadores que se preocupaban, y algunos otros no, precisamente de ahí la aportación de la importancia de los seres humanos. Recuerdo a un autor que bien no está mencionado aquí, pero fue muy importante, Robert Owen. Él decía que el ser humano era un apéndice de la máquina, es decir, él no veía la distancia entre un ser humano y una máquina, decían que era lo mismo. El ser humano era como aunque la manipulara, era parte de la máquina, o sea, no veía al ser humano. Y de ahí varios investigadores, pensadores en esta parte psicológica, se dan cuenta que pues el señor Robert Owen pues no tiene completamente la razón, sino que es importante también este ser humano. Y empiezan pues a desfilar una serie de grandes aportadores como los que les acabo de mencionar. Voy a rescatar a Frederick Taylor, dado que él es el padre de la administración,
y de ahí se desprende pues toda la importancia de la administración práctica también científica dentro de las ciencias sociales y del comportamiento humano en las organizaciones. Él, como padre de la administración, comienza todo su desarrollo científico, pero sin pensar en el ser humano. Al contrario, también fue muy criticado por el hecho de que solo le importaban las utilidades de la organización donde él se desempeñaba, que era un taller mecánico. Entonces, en este taller mecánico lo que privaba o lo más importante eran las utilidades. Hay una anécdota que cuenta que a tal grado llegó su obsesión por el tener dinero y que hubiera utilidades en la empresa, que a los obreros o a los mecánicos les ponían camas ahí mismo, en el propio taller, para que solamente descansaran lo mínimo básico necesario para poderse recuperar 3-4 horas y continuar con las labores. Como pueden observar, pues sí tenemos mucha historia desafortunadamente negativa. Claro, por otro lado tiene muy buenas aportaciones, que por eso lo hicieron el padre de la administración, pero también tiene sus claroscuros, como este que les acabo de mencionar. Por la década de 1910 aparece por primera vez la rama de la psicología organizacional. Se desprende la psicología e identifica la importancia de que haya expertos dentro de las áreas laborales para poder acrecentar este conocimiento. Y el primer nombre que recibió la rama se llama Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Así se llamaba, para que veamos también cómo ha evolucionado y mutado el nombre de esta ciencia. ¿Cuáles son los padres de nuestra disciplina, ya como tal, como psicología organizacional? Walter Dill, Hugo Münsterberg y también el propio Frederick Taylor. Posteriormente, pues tiene otro tipo de visión, identifica la importancia del ser humano y es cuando comienza a desarrollar otros de sus grandes aportaciones este mismo autor, Taylor. ¿Cuál? Por ejemplo, ya pagarles por productividad, que es el salario a destajo, y otras grandes aportaciones que tuvo el señor Taylor. ¿Qué logros tuvimos específicamente en esta etapa inicial? Logros que ya comprendimos la importancia de trabajar en equipo o trabajo cooperativo entre empresarios y trabajadores. Recordemos que en esta década o en esta etapa en nuestro país, desafortunadamente también pues hubo grandes olas de violencia para que quedara plasmada la Ley Federal del Trabajo, grandes desvinculaciones, desafortunadamente, mucha violencia, para que grandes personas tuvieran la oportunidad de legarnos la psicología organizacional. Y por primera vez aparecen los instrumentos para medir inteligencia, en este caso, que fueron los primeros test. Los test que se realizaron en Estados Unidos para el ejército norteamericano. Impresionante la evolución. No teníamos pues manera de ver quién era el mejor candidato. Esto ha evolucionado y eso ya es mucho más reciente. Pero anteriormente pues no se tenía esta información. Pasamos después en esta misma etapa a que en la revista más antigua de la que se conoce de psicología organizacional se llama Journal of Applied Psychology, es decir, una revista que se dedicaba a identificar cómo se podía aplicar la psicología en ramas organizacionales. Posteriormente viene la consolidación de la psicología y aparece ahora sí como tal otros test y otros grandes autores. Aquí me voy a detener porque también es importantísimo resaltar al señor Elton Mayo, psicólogo organizacional, de los primeros psicólogos que tuvimos fortuna en la década de los años 30 de ver florecer y que hoy nos permite saber cómo actuar los psicólogos organizacionales dentro de las empresas. Por ejemplo, ¿en qué consiste? El trabajo del señor Elton Mayo se llamaba los experimentos de Hawthorne. Hawthorne es un lugar dentro de los Estados Unidos. Él es australiano de naturaleza, de nacimiento, y viene a Estados Unidos a confirmar todas sus teorías.
Es invitado por la Western Electric Company, que es una empresa que se dedica a producir enseres blancos, estufas, todas estas grandes máquinas de principios del siglo XX. Y entonces, obviamente, pues las amas de casa, todas querían tener una máquina de estas en su casa. Y entonces, el dueño de la empresa se da cuenta que los obreros no están produciendo suficiente. Son muchas, la demanda es muy alta, piden muchas lavadoras, entre otros, pero los obreros no las terminan. Entonces invita a Elton Mayo a hacer sus experimentos y se da cuenta justamente, aquí es donde desarrolla los experimentos de Hawthorne. ¿Qué conoce? ¿Cuál es lo más relevante de su aportación? Seguramente han escuchado hablar de la psicología del color. ¿Por qué generalmente en las empresas las paredes están pintadas de blanco? ¿Por qué tenemos pues una serie de contrastes para motivar la productividad organizacional? Entre otros, es un hallazgo del señor Elton Mayo. ¿Por qué utilizamos de preferencia ventilación natural, luz natural? También esas son grandes aportaciones de Elton Mayo. Él identificaba que los seres humanos éramos más productivos en entornos naturales. Entre más natural sea el entorno, mejores resultados de productividad podemos arrojar, según el experimento y la postura de Elton Mayo. Y hoy vemos que pues más que nunca ya se va a cumplir casi el centenario de las aportaciones de Elton Mayo y parecen más vigentes que nunca. Tenemos también a otro autor que es Kurt Lewin, y él nos habla de las teorías racionales, es decir, de la importancia. Kurt Lewin es de los primeros pensadores también humanistas que identifica que el capitalismo, o sea, el tener utilidades, no está peleado con tener un buen trato con el colaborador. Él dice, de nada sirve que tú solamente busques las utilidades para la empresa. Lo que requerimos también es humanismo. Él es uno de los primeros que convoca a que los empresarios y los colaboradores puedan trabajar pues en esta línea en paz y que tengan productividad y buenos resultados. Posteriormente pasamos a la etapa de consolidación. Esta etapa aproximadamente se da entre 1940 y 1960. ¿Qué pasa en esta etapa como relevante? ¿Qué acontecimientos? Pues ahora sí nos damos cuenta y detectamos que la psicología del trabajo llegó para quedarse. Como ciencia que ilustra el cómo utilizar la tecnología en favor de las empresas a manera humana, el hecho de poder detectar cómo podemos hacer mejores personas dentro del ámbito organizacional, aparece justamente esta etapa. Y entonces, por primera vez en la década de los años 40, identificamos también, junto con Elton Mayo, saliente también Elton Mayo, los primeros estudios de la conducta organizacional. Por primera vez identificamos la importancia, la necesidad de que los seres humanos también seamos valorados, evaluados, revisados conforme a nuestras conductas en el trabajo. ¿Qué pasa cuando se comienza a desarrollar este tipo de estrategias o este tipo de etapas? Pues hay una mejora en todos los procesos para poder comenzar a trabajar en una empresa. Empiezan a aparecer los nombres técnicos por primera vez: reclutamiento, selección de personal, capacitación, adiestramiento, y empieza también pues a haber un cambio enorme alrededor del mundo, y por supuesto nuestro país no es la excepción. También nosotros comenzamos a darnos cuenta de esta importancia y de comenzar a aplicarlo también dentro de nuestras organizaciones. La ley también sufre un cambio, porque también impacta en cómo se transforman estas dimensiones. Cada vez aparecen otros instrumentos más complejos. Seguramente alguno o varios, o es más, todos los que estamos aquí reunidos, hemos podido constatar de viva voz, en realidad, por vivencia propia, pues hemos pasado por un proceso de reclutamiento y selección. Todos quizá en alguna etapa de nuestra vida hemos ido a pedir trabajo. Pues bueno, he de mencionarles que no siempre fue así. Cómo se lleva a cabo
la parte de la revisión de los documentos, su solicitud de empleo, el currículum. No siempre fue así, no siempre se llamaron así. Eran solamente pues documentos que llevaban para poder revisar una entrevista, pero ni siquiera tenían nombre técnico. Es a partir de esta etapa de consolidación que se comienzan a utilizar estos tecnicismos. Más adelante pues empiezan a desarrollar otras técnicas como sueldos y salarios. También, por ejemplo, tenemos lo que es contratación, bajo los diferentes esquemas de contratación que había en nuestro país. Hoy, con la reforma laboral de noviembre del 2012, que comienza a aplicarse en principios de diciembre del 2012, pues vemos cambios vertiginosos, que implica el cómo nosotros estamos llevando a cabo esta aplicación. También, por supuesto, aparecen cada vez instrumentos más complejos, test que ahora miden inteligencia, personalidad, forma de resolver problemas, por ejemplo, para los altos niveles directivos. Empiezan a aparecer asociaciones, empresas que son expertas, que se están fortaleciendo en estos conocimientos, sobre todo en Estados Unidos. Y de ahí, pues también permean a nuestro país, dada la cercanía que existe con ellos. ¿Qué temas empiezan a cobrar importancia hasta a finales de los años 60? Que nunca se habían mencionado, y son conceptos técnicos, teóricos, que hoy pues ya nos resultan muy familiares. Liderazgo, por ejemplo. Jamás nadie había puesto a pensar qué significaba liderazgo. No había pues una terminología dentro del ámbito laboral. Quizá dentro de otros ámbitos como el militar, pues sí tenían más en claro qué era eso. Pero en los ámbitos organizacionales no. Y entonces resulta totalmente novedoso este tipo de términos. Otro que, por ejemplo, fue la evaluación del trabajo. Antes, pues, simplemente con que cumplieras tus funciones era suficiente. A partir de los años 60 identificamos que ahora hasta nos evalúan. Seguramente ustedes los han evaluado, evaluación del desempeño, calificación de méritos, depende del nombre técnico que le haya dado la empresa donde ustedes trabajan. Pero ¿qué es lo importante? Que ya hay una calificación, hay una evaluación para verificar qué tan productivos, qué tan acercados a las metas nos vamos tornando y si realmente estamos alcanzando estos objetivos. Aparece otro término importantísimo, fatiga. Por primera vez, una psicóloga organizacional introduce este término. Mary Parker Follett, esta eminente científica del comportamiento humano, induce este concepto. ¿Qué diferencia hay entre cansancio y fatiga? Dentro de las organizaciones lo tenemos muy claro. El cansancio viene más de la rama del esfuerzo físico, mientras que la fatiga viene más relacionada con el esfuerzo mental. Entonces, Mary Parker Follett dice, no todas las personas que colaboran en una empresa tienen desgaste igual. Unos se fatigan y otros se cansan. Por ejemplo, los obreros que trabajan rutinariamente con su máquina, que requieren de esfuerzo físico y que necesitan mover todo su cuerpo, hace que entonces ellos sí se cansen. Y utilizan, digamos, mucho menos la parte intelectual, ¿no? Por el mismo hecho de la función de su puesto. Mientras que un director de empresa se fatiga más y se cansa menos. ¿Por qué? Porque ocupa menos su cuerpo y entonces tiene que tomar decisiones, tiene que implementar estas estrategias intelectuales para llevar a buen puerto a su empresa. Y por supuesto también otro elemento importantísimo, Peter Drucker, en este caso, gran pensador científico, lo estaré mencionando a lo largo de estos videos, porque realmente me parece uno de los pensadores más importantes del último siglo y que aportó gran relevancia teórica a lo que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Acaba de fallecer hace aproximadamente 13 años y dejó de verdad entre sus grandes aportaciones valiosísimos elementos científicos, como cuál,
el de administración por objetivos. Ya platicaremos un poquito más adelante, pero él también conduce el término de eficiencia. Él habla de lo importante que es no solamente hacer las cosas bien, sino hacerlas bien en tiempo, maximizando recursos, optimizando tiempos, recursos, elementos que la empresa pudiera utilizar a su favor y que de alguna manera nos haga eficientes. Pero él dice, no solamente es eso, además de la eficiencia, necesitamos crear productividad. A él le debemos también esta gran aportación que es la productividad, que significa la suma de hacer las cosas bien, de hacer las cosas bien a la primera, no desgastándonos, utilizando los menores recursos posibles y además dando ese sentido humano que nos faltaba quizá, como veíamos, al término de las décadas capitalistas que también vivió nuestro país. Paralelamente a todos estos puntos, les menciono que durante esta última década de los años 60, nuestro país vivió pues un parteaguas social, cultural y por supuesto laboral, con la aparición del sindicato en nuestro país. El sindicalismo es de la década de los años 60. Los empresarios vieron con buenos ojos el nacimiento de esta nueva propuesta de mejora. Desafortunadamente, ustedes y yo conocemos cómo se ha ido desvirtuando la historia de estos elementos, de estos grandes conjuntos de personas que tenían una finalidad muy diferente a la que desafortunadamente se conserva en varios de ellos el día de hoy. Más enriquecimiento propio de los líderes que una verdadera apoyo, un verdadero significado para las personas que están agremiadas a este sindicato. Entonces, por lo tanto, sí impera el hecho de cómo vamos viendo esta transformación, esta evolución hasta nuestros días. También aparecen otros términos como la satisfacción laboral. Son esos términos que podemos visualizar, que hoy tenemos más claros que nunca. ¿Qué nos hace sentir bien en la empresa? ¿Qué elementos, qué factores, qué dimensiones pueden hacer que un colaborador sea más productivo? Desde Elton Mayo se empezaba a estudiar, pero hoy vemos con más claridad incluso que las relaciones interpersonales, el clima organizacional, la relación que tenemos con el patrón, hasta con nuestros propios compañeros. Las condiciones de trabajo, si tenemos un escritorio, si tenemos todos nuestros instrumentos, todas nuestras herramientas. U otro ejemplo también que pudiera ser el cómo también tenemos nuestro espacio de trabajo, le llamamos ambiente organizacional, en el color de las paredes, que bien les decía que era aportación de Elton Mayo. Tenemos algunos otros como los accidentes laborales. Accidentes laborales que anteriormente pues no estaban tipificados de esta manera. Hoy conocemos pues cómo la ley del Seguro Social pues ya impacta en cómo se tuvo que desprender de la Ley Federal del Trabajo una ley específica que hablara justamente de los accidentes y riesgos de trabajo. Hoy sabemos claramente también que ya están legislados, ya existe una forma de tipificarlo, que el Seguro Social pues a través de sus peritos evaluadores van y revisan cómo fue que se gestó o se dio un accidente de trabajo para tipificarlo así y de alguna manera poder diagnosticar un riesgo de trabajo, entre otros. Este tipo de términos aparecen, bien les digo, en finales de la década de los 60, para que miramos pues cómo ha evolucionado en los últimos 50 años. Bien, posteriormente de la década de los 60, aproximadamente a los 70 u 80, aparece otra etapa, que es la etapa de renovación. Ya se consolidó la psicología organizacional, nos queda claro su importancia, ahora pues hay que renovarla. Definitivamente ha evolucionado, se tiene que ajustar a los nuevos requerimientos de finales del siglo XX y entonces es cuando aparece otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, aparecen otros términos como la estructura organizacional, que está basada en la tecnología y en tareas.
Esta estructura organizacional, que si bien nos hace alusión, por ejemplo, a una de sus técnicas más utilizadas, los organigramas, nos ayuda a identificar cómo trabaja una empresa a diferencia de sus diferentes niveles jerárquicos. También tenemos una visión paradigmática totalmente diferente. Las empresas dejan de ser sistemas cerrados, pasan a ser sistemas abiertos. Los grandes autores como Bertrand Laflay, es el autor de la teoría de sistemas, él nos dice, las empresas no pueden ser cerradas, ninguna, porque simplemente sus clientes están fuera de la empresa. Entonces, al tener el contacto con la necesidad hacia el exterior, hace que los sistemas sean abiertos. Y nos queda más que nunca claro que si nuestros clientes, si nuestros proveedores, sin pues la cadena de valor, sin todos aquellos que están intermediando para que se den los objetivos de la organización, pues no podría existir. Y es en esta década donde se consolida justamente este tipo de términos. Y nos queda claro que nada puede trabajar bajo un aspecto cerrado. Empiezan a aumentar las empresas de tamaño. Empresas familiares que comenzaron por la década de los 20, 30 en nuestro país, comienzan a consolidarse y a magnificarse, es decir, a crecer, a desarrollarse, a posicionarse, a tener ya un nombre dentro del esquema del sistema, dentro de nuestro mercado, y entonces empiezan a requerir pues mayores personas para trabajar con ellas y además otro tipo de habilidades, otro tipo de talentos. Y ahí nos damos cuenta justamente también que es otra etapa muy importante porque comienza pues a darse un despegue de las carreras profesionales para poder estudiar recursos humanos. También tenemos, les decía, la influencia del gobierno estatal, social, y pues nos queda claro también que las empresas no son iguales. En la etapa de los 60 hacia los 80 se consolida la psicología organizacional y nos damos cuenta que ninguna empresa es igual a otra. Por lo tanto, los psicólogos organizacionales tenemos que ajustar planes específicos para cada necesidad. También en esta etapa se empieza a desarrollar y a gestar el cómo la motivación juega un papel preponderante. Motivación. ¿Motivación de quién? De la persona que va a motivar y, por supuesto, de las personas que van a ejecutar. Para la motivación se tienen que cubrir estos dos aspectos. Que estés motivado tú y para que así tú puedas motivar a otros. Y puede ser a nivel individual, a nivel grupal, etc. Aparece también la importancia de otras ramas dentro de la psicología organizacional, como el desarrollo organizacional, que bien les mencioné que es parte de mi maestría, es lo que yo estudié. Desarrollo organizacional significa apoyar a las empresas en materia de cambio. Nos queda claro que más que nunca, siglo XXI significa cambio, innovación. Por eso estamos tratando de este tema. Y aparece a finales de la década de los 60, 70. Y aparece otro nombre que es la psicología de las organizaciones, solito. Se quita el nombre de organizaciones y trabajo, se queda solamente psicología de las organizaciones. Y desafortunadamente en esta etapa sí sufrimos un descalabro, los psicólogos organizacionales, porque sí nos damos cuenta, desafortunadamente, que perdimos objetividad. Los psicólogos organizacionales están a favor del empresario. Recordemos que yo les decía al inicio que un psicólogo organizacional debe permanecer objetivo y desafortunadamente también en esta década empezamos a perder credibilidad. Es hasta principios de los 80 como que recuperamos un poco de ello. Y por último, ahora sí, termina el nombre de psicología de la organización y se convierte en psicología industrial. Cómo evoluciona el nombre nos lleva a entender el cómo pues justamente va atendiendo a las nuevas necesidades del entorno y de la propia vida. Para finalizar tenemos la etapa actual, que viene desde los años 80 hasta pues el inicio de este nuevo siglo.
incluso más allá, 2010 aproximadamente, y seguramente ustedes más adelante verán cómo la historia continúa. No para aquí, pero bueno, seremos los constructores y actores de esa nueva historia. Tenemos cada vez más libros que nos hablan sobre la importancia de la administración de personal, de recursos humanos, grandes autores como en México Agustín Reyes Ponce, en Brasil Hidalberto Chavenato, y tantos grandes autores a lo largo del mundo y ancho que nos aportan gran información de cómo se va gestando esta administración del talento humano. Y tenemos también cómo también se van modificando las funciones dentro de la empresa. Se incorporan otras como es el desarrollo humano. Con ello nos estamos dando cuenta que sí, el siglo XXI viene cargado con total humanismo. Estamos convencidos los psicólogos organizacionales que no está peleado el aspecto capitalista con el aspecto humano. Por lo tanto, hoy en pleno siglo XXI vamos a tener que luchar más que nunca porque este aspecto sea el más respetado, nuestras personas, el talento que realmente hacen que la empresa funcione, de adecuadísimos resultados y que nos permita pues seguir adelante. Esta es la historia, la definición, para que vayan comprendiendo a qué se refiere la psicología organizacional. Les agradezco muchísimo su atención y pues esto continúa. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.